gusto saludarte, Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Finalmente el Pleno ya autorizó la operación a través de la cual el gobierno mexicano y una serie de vehículos compran las plantas de Iberdrola. ¿Por qué no le platicas al auditorio sobre esta operación? Claro que sí. Mira, yo me iría un pequeño paso atrás Haces bien. para platicarlo con el auditorio. Y primero hay que aclarar que cualquier transacción, puede ser una compra, una fusión, etcétera, concentración que supere cierto valor, debe ser revisada por la COFECE de manera previa. ¿Por qué? Porque se revisa para asegurarse que con el motivo de esta no se puedan afectar las condiciones de competencia en el mercado. Entonces, en este caso particular, la operación que se sujetó al análisis de la comisión fue la compra por parte del Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, de 13 plantas de generación de energía eléctrica, las cuales son propiedad de Iberdrola. Tras analizar la operación y la información que se presentó, la comisión determinó que para poderse llevar a cabo esta operación se deben de cumplir con ciertas condiciones. ¿Y en qué son estas condiciones? Básicamente versan sobre dos ejes. Las primeras son para asegurar que las plantas se operen de manera independiente, se administren de manera independiente, y en segundo lugar es para evitar que existan intercambios de información sensible o estratégica entre competidores que participan en el mercado. Respecto a la operación independiente de las plantas, las condiciones, entre otras, son las siguientes. En primer lugar, que el FONADIN, es decir, el que está comprando, debe reducir su participación y mantener su inversión en un máximo del 51%, y para eso tienen un plazo de 24 meses. Además, deben de designar a un administrador que sea independiente, el cual será el encargado de tomar todas las decisiones relativas a la operación de estas plantas. Asimismo, establecimos mecanismos para que las decisiones relacionadas con la administración de las plantas solamente puedan ser adoptadas mediante votaciones con quórums calificados, es decir, tomando en cuenta a los que representarán el restante 49% de acciones o participación accionaria sobre estas plantas, y con la intervención obligatoria de miembros independientes o de consejeros independientes. Por lo que hace a evitar que se lleve a cabo intercambio de información sensible o estratégica, para ello la comisión determinó que en primer lugar se debe determinar un oficial de cumplimiento que sea totalmente independiente y que tiene que verificar que no se lleve a cabo este tipo de intercambio. Y en segundo lugar es que los directivos y las personas encargadas de operar las plantas se deberán de abstener de tener cargos en algún competidor, asimismo que no podrán haber sido servidores públicos en los 4 años anteriores a su designación. Ahora, porque aquí hay algo extraño, que es, finalmente no le está comprando la Comisión Federal de Electricidad, sino vehículos creados particulares. ¿Hay alguna objeción, algún punto por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica? Como fue notificada la operación desde un principio, la CFE la Comisión Federal de Electricidad, no iba y no será quien va a adquirir las plantas ni quien las va a administrar y las va a operar. Es decir, las adquiere el FONADIN, pero además la administración y la operación de estas será por parte de un tercero independiente. Ya con esto queda totalmente, porque fue un proceso que llevó prácticamente un año, ¿no? Pues la operación fue anunciada por las partes el año pasado. Sin embargo, la notificación de la operación, es decir, el trámite de la comisión para analizar si esta podía afectar la competencia o no, ingresó en septiembre del año pasado. Sí, porque como que da la impresión de que pasó mucho tiempo, pero no, como digamos, las partes no notificaron con velocidad a ustedes, ¿no? Las partes ingresaron la notificación en septiembre del año pasado. Sí, de una operación que se anunció previamente. Y aparte, ¿y qué pasa si no cumplen con las condiciones establecidas? Es una buena pregunta. En primer lugar, estas condiciones tienen una vigencia de 10 años y van a ser constantemente verificadas por la comisión, y además, en caso de que no se cumplan, se podrán imponer diversas sanciones establecidas en el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia, como por ejemplo multas de hasta el 10% de los ingresos de quienes
incurran en el incumplimiento de estas obligaciones. Pues Andrea, quiero agradecerte mucho que me hayas tomado la llamada. Yo creo que es un tema muy interesante. Y ya pronto, ¿por qué no pronto platicamos de cómo está la comisión y también, pues, que este proceso que traen en el gobierno para destruir un órgano independiente que tan buena labor ha hecho? Con mucho gusto, David. De hecho, yo diría que operaciones y análisis como estos, que por cierto cabe aclarar que la comisión revisa como este tipo de operaciones de concentraciones alrededor de 180 expedientes o asuntos al año, creo que muestran la relevancia de contar con un órgano autónomo, técnico, y que base sus decisiones conforme a criterios de análisis que están sustentados técnicamente, buscando, por supuesto, siempre el beneficio de la población. Pero con mucho gusto platicamos pronto con más calma. Sí, o te puedes quedar un corte. Creo que sí nos podemos quedar. No, si te puedes quedar un corte, porque yo creo que es relevante explicarle al público lo que ustedes han logrado en la Comisión Federal de Competencia en cuanto a, pues, mejorarle la vida, mejorarle la salud a los consumidores y en general a la economía. Pero, ¿te parece bien si me aguantas el corte? Aguanta el corte y ahorita regresamos. Gracias, Andrea. Muchísimo, Andrea Marván, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Te hice una pregunta larga y luego te dije que nos teníamos que ir a un corte. Te escucho. No te preocupes, con gusto seguimos platicando. Hablábamos de la importancia de la COFESE y lo que ha logrado durante estos años, 10 años que ya lleva de ser una autoridad constitucionalmente autónoma. Pues mira, yo empezaría por decir que la política de competencia es una herramienta que es indispensable para que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, porque da acceso a más y mejores bienes y servicios. De hecho, así lo reconoce la propia Constitución. Y pues, gracias a esta autonomía que tiene la COFESE, ha cumplido con su mandato de manera independiente y ha aumentado además su capacidad de incidencia en diversos mercados que son sumamente importantes para la población. Por poner algunos ejemplos, que es lo que decíamos antes del corte, pues gracias a esta autonomía, la COFESE ha investigado conductas corporativas en los mercados que más impactan a los hogares. Ahorita vamos a algunos ejemplos en concreto. Ha sancionado con multas y sanciones históricas a empresas y a directivos por coludirse o por imponer sobreprecios, que eso va directamente al bolsillo de los consumidores. Y además también su actuar técnico independiente le ha permitido alertar autoridades y a legisladores sobre fortalezas o riesgos que ciertas decisiones pueden llevar relacionados con competencia, por supuesto. Por poner un ejemplo, fíjate, nada más en 2022 la COFESE impuso 4,000 millones de pesos en multas. Eso es casi 23 veces más alto que el monto de las multas impuestas en 2011, cuando no teníamos autonomía. Y algunos ejemplos de casos concretos. En el mercado de gas LP, por ejemplo, se sancionó a 8 grandes grupos gaseros y a 6 empresas que están dedicadas a la distribución y comercialización de gas LP por un monto de 2,000 millones de pesos. De hecho, es la multa más alta que ha impuesto la Comisión, y no solo impuso multas, sino que inhabilitó para ejercer cargos dentro de esas empresas a diversos directivos. Otro ejemplo que también creo que va directamente relacionado con el bienestar de la población: el mercado autotransporte terrestre. Como seguramente sabes, el autotransporte terrestre es el principal medio de transporte en el país, no es el transporte aéreo. Y ahí se impusieron multas por 1,200 millones de pesos a 18 empresas y a varias personas físicas por manipular sus precios, es decir, por cobrar sobreprecios y segmentar sus rutas en este servicio en diversos estados y regiones de la República, como Tamaulipas, el centro del país, etcétera. Y voy a poner un último y tercer caso. La COFESE también, por ejemplo, ha sancionado a diversas empresas por coludirse y cobrar sobreprecios en procedimientos de licitación pública. Esto es muy delicado porque va precisamente al erario público, la afectación es al erario público,
por poner un ejemplo de varios de estos casos que tenemos, hace poco se sancionó por coludirse en licitaciones públicas para el servicio de estudios de laboratorio y bancos de sangre, que ahí se impuso la multa máxima, que fue de 626 millones de pesos. Estos beneficios, para ponerlo en pesos y centavos, más allá de las multas, las actuaciones de la comisión, son los beneficios que generan a la población son equivalentes a 7.5 millones de pesos diarios, es decir, 14,000 millones de pesos. Y esto lo hacemos siendo el órgano constitucional autónomo con menor presupuesto y más chico. Así que... pero Andrea, y perdón que te interrumpa, pero el presidente dice que ustedes están para servir a los poderosos y que le cuestan demasiado al erario, pero no se sostiene esa afirmación, ¿no? Justo lo que nosotros queremos es, seremos completamente respetuosos al proceso legislativo que ahora se tendrá que seguir por el constituyente permanente, y lo que buscamos es abonar a la discusión sobre esta propuesta, y abonar a la discusión no polemizando y no politizando, sino con evidencia y con argumentos técnicos como esto, para mostrar las acciones que ha llevado a cabo la COFESE durante estos 10 años. Yo con mucha frecuencia digo que hay que poner las cosas en números para quitarle los extremos radicales. Andrea, te agradezco muchísimo esta conversación y quedamos emplazados para una pronto. Seguramente, con muchísimo gusto, David. Gracias, Andrea, que te vaya muy bien.